Bendito sea nuestro Señor. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en este programa. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Para mí es de muchísima bendición poder estar con ustedes nuevamente compartiendo en este día. Hoy es un día maravilloso, vamos a tener un tema sumamente interesante. Hemos estado tratando el tema del poder de la resurrección, hemos tenido un fundamento bíblico sumamente sustancioso y ahora estamos compartiendo un testimonio muy interesante. Quiero decirte que antes de poder continuar en este día en el programa, me gustaría invitarte para que pudieras estar en alguno de nuestros servicios en la Iglesia Global Advance, que está ubicada en la 12656 de la Gold Road, y para nosotros sería de mucha bendición poder compartir contigo personalmente. Somos una congregación que cree en todos los dones del Espíritu, que somos llamados para un tiempo como este para establecer el reino. Así es que si tú estás interesado en ser formado, en ser equipado, en ser impactado por el poder del Espíritu, somos una congregación para ti. También, si quieres conocer más de nuestro ministerio, puedes entrar en nuestra página en internet en el www.globaladvancechurch.org. Y si quieres en este día pues compartir con nosotros un poco más de cerca, si tienes alguna necesidad de oración, si estás enfermo y necesitas que alguien ora por ti, pues llámanos al 713-408-3068. También puedes entrar en mi página en Facebook, dejar tus motivos de oración allí, compartir acerca del tema que te ha parecido, www.facebook.com/Corey Gómez. Y bueno, el día de ayer, porque vengo trayendo un tema sobre el poder de la resurrección, pero el día de ayer empecé a compartir con Rosada, que es mi mamá. Bienvenida. Gracias por estar conmigo. Bueno, yo también estoy muy agradecida de Dios y también de este ministerio que me da esta oportunidad. En verdad, estos programas son sumamente interesantes. En particular, ha tenido una introducción maravillosa con el pastor Luis Gómez y bueno, aquí estoy para glorificar el nombre del Señor con esta experiencia. Amén. El día de ayer estuvimos justamente hablando acerca, nos estuviste compartiendo acerca de tu experiencia, el hecho de haber vivido una experiencia tan terrible, ¿no? Que es el haber, o sea, físicamente fuiste declarada, clínicamente fuiste declarada muerta. Y quiero más o menos retomar un poquito de lo de la experiencia para que podamos hablar hoy de ciertas cosas que sé que nuestra audiencia está interesada en conocer. ¿Qué pasó después? Y el hecho de que, para los que no nos escucharon ayer, el hecho de que una situación matrimonial, problemas conyugales, te llevan a tomar una decisión de hacerte una operación que no necesitabas, y esto produce un paro cardíaco. El paro cardíaco te coloca en un estado de coma, y luego de esto, pues durante este tiempo, un hombre del Señor, como dice la palabra, un hombre de Dios escogido, ¿verdad? Vino, compartió la palabra contigo, te mostró el camino, te habló de Jesucristo, tú recibes a Cristo estando allí en la cama vamos a decir, ya en el lecho de muerte, y tienes la experiencia de ver tu espíritu salir de tu cuerpo, llegar a la presencia del Señor. Tuviste la experiencia maravillosa de escuchar al Señor, de mirar al Señor y recibir directamente de Él. Eso es siempre una de las frases que a mí más me ha impactado, siempre, sinceramente, como hija, siempre me ha impactado esa frase que el Señor te dijo: no te preocupes, te vas a salvar. Y yo cada vez que he pensado en esa frase a lo largo de mi vida, me preguntaba, Él no te dijo te vas a sanar, Él no te dijo no te preocupes que dijo te vas a salvar. Y yo siempre que he pensado en esa frase es ver que Dios siempre es tan perfecto en lo que dice y en lo que hace. Y cuando te daba esa palabra, como tu simiente ha recibido bendición de esto, ¿no? Y me gustaría hoy, mamá, que pudieras compartir con nosotros, porque yo sé que esto es algo que la gente que nos está mirando tiene muchas preguntas, y sé que cuando hemos tenido la bendición de compartir juntas en conferencias donde están también mis hermanas pastoras, mucha gente se te acerca y te pregunta
cómo lo hiciste, cómo lo lograste cuando ven a tanta gente de la familia en el ministerio. Pero justamente los temas que nos antecedieron, que tiene que ver con el poder de la resurrección, siendo esa capacidad de Dios para habilitarnos espiritualmente y hacer lo que a manera natural no se pudiera hacer. Me gustaría que pudieras compartir hoy con nosotros cuál fue tu experiencia después de la muerte. ¿Qué pasó? Bueno, esta es una pregunta que me la han hecho muchísimas veces. Y yo misma me hice esa pregunta infinidad de veces. Yo decía, ¿por qué cuando yo tenía el problema, la crisis, el Señor no vino? No estuvo allí. ¿Por qué tuvo que llegar el momento en que yo tengo que tener esta experiencia tan terrible de morirme? Así, de la manera que explicaba ayer. Y el pasaje de Juan, el capítulo 11 de Juan, que es la experiencia de Lázaro y de sus hermanas, y me llamó mucho la atención porque dice, al que amas está enfermo. Y después que el Señor recibe el mensaje, dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Amén. Para que la gloria de Dios sea manifestada en su Hijo, Jesucristo. Amén. Y yo comencé a entender entonces, por la ayuda del Espíritu Santo, como hemos venido hablando, que era necesario que yo viviera algo así. Porque me era muy difícil entender lo que la iglesia evangélica, voy a usar el término, enseña o enseñaba acerca del poder de la resurrección. Porque el lenguaje que se mueve es que esta es una sola vida y después de esta no hay otra y hay que vivirla de cualquier manera. Y yo también tenía esa filosofía como un hecho. Y después que yo tengo esta experiencia, ya no pude decir más. No hay otra vida, no hay una eternidad. Esto impactó mi vida porque comencé a entender que sí existe la eternidad y que la vida aquí es temporal. Y eso comenzó entonces a inquietarme, a buscar a Dios con diligencia. Y busqué una iglesia donde comencé a congregarme y los líderes de esa iglesia fueron realmente muy efectivos como mentores. Me comenzaron a enseñar y tuvieron mucha paciencia conmigo y me llevaron lo que se dice a un evangelio práctico. Amén. Más que religioso. Y comencé a caminar en estas experiencias. Comencé a ver cómo el Señor, de la misma manera que había actuado en mi vida, un milagro tan grande, porque es mi experiencia. Y también yo decía en la conversación anterior que cuando hice mi oración delante de Él, una de las cosas que le presenté fue, allá en la tierra hay muchas religiones y yo no tengo ni siquiera fe, pero tú me vas a indicar el camino y me vas a dar la fe necesaria para servirte. Y puedo decir entonces que a partir de esa experiencia, y alabo a Dios por eso, porque una de la gracia o de los dones que me ha podido impartir es creerle, es la fe. Y me empecé a mover en el inicio de mi vida con Cristo, de mi nueva vida en Cristo, es que he actuado siempre por fe. Quiero recalcar el hecho de que, fíjate en tu experiencia, porque llegar a la parte de donde puedas compartir, de tener una vida para el Señor, donde Dios te ha usado grandemente, lo vamos a hablar después, donde has podido fundar iglesias, has podido entrenar liderazgo, formaste hijos para Dios, estás mirando una siguiente generación que también está sirviendo al Señor. Pero antes de llegar ahí, que es lo que la gente ve y que quisiera tener, me gusta el inicio, que el hecho de que tú digas que lo primero que hiciste fue buscaste un lugar, una congregación de Dios, líderes con el corazón de Dios que pudieron ser mentores efectivos en tu vida para formarte de manera práctica para que tú pudieras hacer la obra del Evangelio, la obra del ministerio, como dice la palabra. Tú no fuiste a un seminario
y con esto no estoy negando la formación que se tiene. Tú no fuiste a talleres, simplemente te sujetaste en una iglesia local que tuviera el poder del Espíritu Santo, que se moviera en los dones del Espíritu, y en ese lugar empezaste a ser mentoreada. Y quiero recalcarlo porque mucha gente dice, bueno, con yo ver programas de televisión es suficiente, con yo hacer pacto de vez en cuando así por ahí a lo lejos, eso es suficiente, pero la necesidad de tener una relación con el cuerpo de Cristo, como esto produce la madurez del Señor en nosotros. Ahora bien, ya estás en el punto donde estabas en la congregación. ¿Qué pasó con tu vida familiar? ¿Qué pasó con tus hijos? ¿Qué pasó con tu esposo? Bueno, ya hablamos de que comencé a moverme en fe. Ya no me movía por emociones o impulsos, sino que comencé también a estudiar la palabra, a leer la palabra. Y estaba, por cierto, asistiendo a la iglesia del pastor que Dios usó en la clínica. Y la palabra para mí fue apasionante leerla. Una de las bendiciones que me dio el Señor es que me apasionó por Él. Y me dediqué a escuchar, a leer, a buscarle en todo momento con mucha diligencia. Y Dios comenzó a moverse en mi familia, en mi vida, de una forma tan extraordinaria que si al principio, en la conversación anterior, yo decía que me quería morir, es más, pensé suicidarme, ahora yo deseaba vivir. Ahora había un cambio tan grande dentro de mí por la vida. Y quiero hacer este paréntesis, Corey, tú lo sabes, y gracias a Dios porque eres mi hija, y sabes muy bien que lo que estoy diciendo es cierto. Han transcurrido 43 años desde aquella experiencia. Y hoy quiero vivir, bueno, todos los años que el Señor me quiera dar, porque encuentro sentido a la vida. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy el camino, cuando estuve en su presencia le dije, tú me vas a indicar el camino. Y lo que yo no sabía era que Él es el camino. Ahora quiero vivir, ahora entiendo por su palabra que Él es la vida. Amén. Quería algo que fuera la verdad. Quería escuchar algo que realmente se llamara verdad. Y he conocido al personaje. Jesús es la verdad. Y su palabra escrita ha sido para mí realmente una antorcha que alumbró en lugar oscuro. Porque mi vida era toda una tiniebla, toda una confusión, toda una oscuridad. Por eso creo que esto es importante, este momento, porque la Biblia no es un libro común. Y lo que está escrito allí, hay mucha gente que dice, por ejemplo, pero ¿cómo se sabe que lo que dice la Biblia es verdad? Si papel aguanta todo. Pero en esta oportunidad puedo decirle a todos los televidentes, oyentes, y en estos 43 años no he parado de decir, es verdad, Dios existe, yo lo vi. Y digo como Pablo, si Pablo no fue rebelde a la visión, yo tomé esta experiencia de Pablo en el libro de Hechos, que dice, no fui rebelde a la visión. Y Pablo dice, yo vi una luz, yo oí una voz, yo vi al Señor. Y yo puedo decir para la gloria del Señor, yo también vi una luz, yo también oí una voz, y yo también vi al Señor. Y si alguien duda de que Pablo está filosofando, pues yo estoy dando un testimonio de experiencia muy personal. Ahora, fíjate por qué te hago la pregunta, porque una de las cosas que trataba con Luis, con el pastor Luis Gómez, mi esposo, antes de tenerte, porque realmente para mí es muy importante establecer el fundamento de la palabra. Estamos en un tiempo donde todo el mundo dice tener experiencias, pero son experiencias que en ciertos momentos, cuando tú las escuchas, están en contra de los principios del Señor. Y quieren normatizar la palabra cuando la palabra es la que normatiza.
Y uno de los principios que tratábamos tenía que ver cómo cuando el poder de la resurrección te impacta, eso es lo que te posiciona para cumplir tu llamado y tu destino. Y es bien interesante a lo largo de los años, después que viviste esta experiencia, el verte de primera mano, cómo el Señor te posiciona para que empieces a caminar en tu llamado. Y estamos hablando de 40 años atrás, donde si en este momento el Ministerio de la Mujer es cuestionado, estamos hablando de un momento donde el Ministerio de la Mujer prácticamente era acallado. Solamente la mujer podía ser maestra de escuela dominical, ir a visitar los barrios y los hospitales, pero nada más. Y a ti Dios te levanta en un momento donde el ministerio de la mujer no era aceptado, pero ni siquiera un poquito. Cómo el poder de la resurrección te da, así como oraban los apóstoles, ¿no?, el denuedo para levantarte en la autoridad de Dios y hacer, sin la ayuda, vamos a decir, institucional, la obra del Señor. Bueno, hemos visto entonces a través de la Escritura la importancia de ser llenos del Espíritu Santo, la importancia de la investidura. Y Jesús dice, no salgan de Jerusalén hasta que no hayan sido revestidos del poder. Y puedo decir para la gloria del Señor que una de las cosas que hizo Dios fue revestirme de su poder, revestirme de su Espíritu Santo. Y tú me preguntabas hace un momento, ¿cómo es que entonces, después de esta experiencia, cómo fue la familia, qué pasó con la familia? Y uno de los principios, y tú sabes, que trabajaba con mucho ahínco, era creerle al Señor, depender absolutamente del Señor. Y en todas nuestras experiencias, primeramente vamos a Dios. Le creíamos al Señor y veíamos los milagros de Dios. Bueno, tanto que ustedes mismas me han dicho muchas veces, mamá, escribe un libro. Y yo no sé si tendré que escribir el libro, pero sí creo que es importante y relevante que en este tiempo el pueblo del Señor desarrolle, por una parte, hambre y sed de justicia, hambre y sed de ser llenos del poder de Dios, de la gracia de Dios, y por otro lado, poner en acción estas experiencias que Dios nos da. Y yo puedo ver que sí funcionó en mi familia. De hecho, como decías antes, tengo 4 hijas que, como tú, se mueven en el ministerio, y somos mujeres que desarrollamos por la fe el valor. Amén. El valor, y lo digo con todo el corazón, de enfrentar cualquier situación, sea cual sea, porque sabemos que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y con esta experiencia conocí personalmente al Señor. Mi experiencia no la cambia nada ni nadie. Y ahora sí, para mí, lo que dice Pablo en Romanos 8, que ni tribulación ni muerte, ni principados ni potestades, ni ninguna doctrina que se vista de lo que se vista, me va a separar del amor de Cristo. Amén. Ahora fíjate por qué todo esto es importante, porque volviendo a lo anterior, cuando digo que la experiencia no normatiza la palabra, sino la palabra normatiza la experiencia. Fíjate una de las cosas, mamá, y es que a lo largo de estos años, siendo formadas, creciendo en el Señor y siendo formadas para el ministerio, una de las cosas que yo siempre vi como hija fue el hecho de que tú siempre nos hablaste desde que éramos niñas del llamado que Dios tenía para nuestras vidas. Y el denuedo que recibiste de parte del Señor en esa investidura, cuando Él mismo te dice te vas a salvar, fue algo que tú sembraste en nuestras vidas desde pequeñas, de esa necesidad de creerle a Dios, aunque todas las circunstancias dijeran, está perdido. Y yo le doy gracias a Dios. Yo siempre he pensado que nosotros hemos sido muy privilegiadas de poder haber visto en nuestra experiencia de todos los días, tener la experiencia tuya, pero de poder ver todos los días que no importa cuál es la circunstancia que enfrentemos, aún de ser de muerte, donde hay un diagnóstico, donde hay una sentencia, no se va a dar, y poder decir, pero mi Dios es poderoso y Él sí lo puede hacer. Y cómo esto ha
vamos a decir, ha influenciado el ministerio de, por lo menos de tus hijas, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que ha sido formada por ti y que somos mujeres que nos hemos atrevido a creerle a Dios en medio de lo imposible, pero es porque traemos una experiencia de fe. El tener que creer a Dios por lo imposible, por cosas mínimas en nuestra vida. Y que en ese momento pensar, podíamos pensar, es que Dios no se acuerda de nosotros, o cuánta gente habría dicho, esa gente está en maldición. Míralos, no tienen los recursos mínimos para vivir. Y sin embargo, hoy yo puedo decir que todos esos era, como enseñó alguien en una oportunidad, fundamento soberano para llevarnos a tener ministerios poderosos en el Señor y atrevernos a dar una palabra de fe y de confianza en medio de las mayores crisis y poder levantarnos y decir sí se puede. Cuando todo el mundo dice no se puede, podernos levantar y decir sí se puede porque el Señor está aquí. Entonces, esa es la parte de esas cosas que tú dices, ahí en esa experiencia estuvo Dios. Ahí en esa experiencia verdaderamente Dios trajo una transformación a la manera de pensar. Me entristece, por ejemplo, cuando yo escucho gente dando testimonios, que vi al Señor en esto, vi al Señor en aquello, que vi al Señor moverse aquí, y a los meses tú los escuchas diciendo, tú escuchas cómo niegan al Señor con su manera de vivir, ¿verdad? Con una vida pecaminosa. Pero llegar al punto de creer, Señor, tú nos has levantado, tú permitiste que por tu misericordia nos criáramos en este hogar, tuviéramos esta mujer como mentora de primera mano. Dios utilizó, por supuesto, a otros líderes, a otras personas en nuestra vida, para formar la fe que hoy tenemos. Ahora, dentro de los minutos que nos quedan, porque hay mujeres, mamá, en esta ciudad, a donde Dios me ha traído por su gracia, que tienen llamado de Dios, pero que están en congregaciones donde la mujer es casi como en el tiempo antiguo, menos que un perro. O sea, están en la condición más baja. Son las esposas de los pastores. Hay gente que a mí me ha llamado con muchísima capacidad, que simplemente lo que siempre han escuchado es, no puedes porque Dios no puede usar en esa dimensión a la mujer. Las puede usar aquí o allá. ¿Qué puedes decirles? Bueno, yo vuelvo al principio del capítulo 11 de Juan. El Señor Jesús le dijo a los discípulos que era importante que la gloria del Padre se manifestara en su Hijo. Y allí mismo en el verso 15 dice, y me alegro de no haber estado allí cuando Lázaro murió. ¿Y por qué se alegra? Sencillamente, él mismo lo explica, para que crean. Entonces, creo que muchas de las cosas que está sucediendo, a donde muchas mujeres con llamado, con responsabilidades, con todo esto, con ministerio, pues, no funcionen, creo que tienen que comenzar por allí. Creerle al Señor. Me alegro, dijo el Señor, cuando Lázaro enferma, cuando Lázaro muere, es decir, me alegro por las circunstancias que te están llevando a creer en mí. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y los que creen en Él es necesario que crean realmente que Él existe, que Él es omnisciente, omnipresente y Él está. Entonces, una de las cosas que yo agradezco mucho a Dios es haberme enseñado a creer que Él está a pesar de que yo no lo vea, a pesar de que yo no lo sienta. Y me ha enseñado a moverme más, entonces, por fe que por vista. Y creo que estas mujeres, y yo hago un llamado, Corey, muy particular, y doy gracias al Señor por mis 5 hijas, que nunca me limité a enseñarles y a convocarlas al ministerio, de convocarlas a responsabilidad de servir al Señor con valor, con denuedo. Siempre me motivó la reina Esther, y inclusive a algunos sacerdotes que no me dan buen testimonio, pues lo tomé más bien como una lección positiva. Y yo dije, yo no voy a criar hijos para el mundo, no voy a criar hijos para el infierno, no le voy a criar hijos al diablo. Y yo dije, Señor,
me sujeto a tu mano, me sujeto a ti, me someto a los mentores y a los maestros que me pongan, porque yo quiero crecer, yo quiero aprender y quiero tener una familia para ti. Y hoy precisamente yo agradezco mucho al Señor que puedo ver la gloria de Dios entonces. Porque si allí en Juan encontramos, por un lado, que sí quisiera retomar un poco el verso 25 al 27, cuando dice que yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pienso que no solamente una muerte física como la pude yo haber tenido, sino ministerios que están moribundos porque no le quieren creer al Señor o no deciden creerle al Señor. Y dice, todo el que vive y cree no morirá eternamente. Entonces, creo que es un momento decisivo de decidirnos a creerle al Señor y que sí es el Cristo, que sí es el Hijo de Dios y que sí está sentado a la majestad del Padre. Amén. Y que sí está diciendo, al que venciere, yo le daré también que se siente conmigo en el trono, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre. Entonces, pienso que es un objetivo de Dios con las familias. Y siempre le pedí al Señor que no me permitiera desviarme del compromiso como madre, del compromiso como sacerdote de la familia, de proveer para los míos. Claro, sin olvidarme de los demás. Pero sí, esta palabra también me tocó mucho. Si no hago con los míos, he negado la fe y es peor que un incrédulo. Así es. Entonces creo que hoy hay un llamado muy especial a los padres de familia, a los padres a sembrar en el corazón de sus hijos una palabra viva, una palabra que los motive a creerle y a vivir para el Señor, sea cual sea la situación que les toque vivir. Así es. Bueno, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias, mamá, por el tiempo que pudiste compartir con nosotros. Sé que esta palabra, ayer y hoy, fue de muchísima bendición para muchísimas mujeres, para hombres y mujeres, pero sobre todo para mujeres. No pueden levantarse en un tiempo como este y dar una palabra de autoridad y de poder en el lugar donde han sido traídas. Quiero invitarte a mi próximo programa. Quiero declarar en el nombre de Jesús que esta palabra que compartimos se sembró en tu corazón, que produce la vida de Dios, que establece el reino y que sobre todas las cosas te transforma a un nivel y te lleva a una nueva dimensión en Dios como la que nunca has experimentado. Quiero invitarte nuevamente a que puedas entrar en nuestra página en internet para conocer de nuestro ministerio y puedas saber acerca de nuestras actividades si nos quieres visitar. Es el www.globaladvancedchurch.org o también puedes llamarnos por teléfono al 713-408-3068. Me despido de ti en este día. Muchas gracias por haberme permitido la bendición de compartir. Dios te bendiga y Dios te guarde.